Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante, que es una duda además que todos tenemos cuando se nos ocurre comenzar a aprender a tocar algún instrumento, o que nuestros hijos quizá pudiesen ser músicos o interesarse por la música. Este tema es con respecto a cuál es la edad idónea para comenzar a tocar un instrumento musical. Vamos a hablar primero de la edad mínima. Yo considero, en la experiencia que tengo a lo largo de más de 20 años como profesor de música, que un niño puede comenzar a tocar un instrumento entre los 3 y los 10 años. Algunos niños incluso antes. Mi propio hijo menor comenzó a tocar la batería apenas a los 2 años. Pero no hay que perder de vista algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿qué instrumento quiere tocar el pequeño? Los instrumentos de cuerda pulsada, ya sea frotada o rasgada, como el violín, la guitarra, nos exigen un condicionamiento físico de la mano. La formación de los huesos de los pequeños termina de ser ya suficiente para esta tensión, para esta presión, aproximadamente a los 7 años en las niñas y más o menos a los 6 años en los niños. Yo, personalmente, sugiero que estos instrumentos, como la guitarra, los comiencen a estudiar hasta los 7 años. ¿Qué hacer entonces si tenemos un niño menor de 7 años con inclinaciones hacia la música, hacia la ejecución de un instrumento musical? Sugiero enfáticamente que comiencen con la batería o con un instrumento de teclas. Pudiera ser el teclado electrónico, el órgano o la melódica. Y estos dos instrumentos son muy disímiles en cuanto a su ejecución. La batería se toca con todas las partes del cuerpo en una motricidad gruesa y el teclado se toca con una motricidad fina con los dedos. Si hablamos de teclado electrónico es mejor que el piano, es porque en el piano hay que golpear la tecla o hay que pisarla fuerte, ya que el piano, al ser un instrumento mecánico de cuerdas, tiene un mecanismo que hay que accionar al tocar cada una de las teclas y se requiere una fuerza adicional. Sin embargo, el teclado electrónico, el teclado digital o el órgano son teclas muy suaves que solo deben hacer contacto con un switch en la parte inferior de la tecla y la fuerza es mucho menor. Entonces les permite a los pequeños ingresar a lo que es el mundo de la ejecución de un instrumento sin tener que esperar a tener un condicionamiento físico. Ahora, más allá de aprender a ejecutar un instrumento, hay que tener muy en cuenta que al niño hay que inducirlo a la música, es decir, mostrarle la música, dejarlo estar expuesto a la música desde el vientre materno. Y cuando nace, seguirlo exponiendo a buena música de todos los géneros, y eso le va a hacer que se interese. Si lo pones a ver videos de personas ejecutando instrumentos, le va a causar también interés. Hay dos características que debe tener un niño para poder comenzar a aprender a tocar un instrumento. 1. Que de verdad tenga ganas, que no lo estén obligando, que de verdad tenga un interés genuino en ejecutar el instrumento. Y 2. Que pueda tener la concentración suficiente para permanecer por lo menos durante 30 minutos, por lo menos cada tercer día, en el aula con el profesor, o poniéndole atención a la maestra o al maestro, e incluso en su casa si son clases particulares. Si el niño no logra concentrarse por lo menos esa media hora cada tercer día, y si no es un interés genuino de él aprender a tocar, no va a aprender a tocar, o va a aprender a hacerlo por obligación, y obviamente eso pues no es lo mejor para él. Hay muchas otras actividades artísticas a las que se podría dedicar, como el teatro, la danza, la literatura, etc. Pero eso ya será algo que él mismo tendrá que definir. También él mismo tendrá que definir cuál instrumento quiere aprender a tocar. A veces cuando yo recibo alumnos muy pequeños que quieren aprender a tocar guitarra, les tengo que sugerir el teclado o la batería para mantenerlos ya en un contacto con la música. Y en cuanto cumplen los 6 o 7 años y sus manitas ya están lo suficientemente desarrolladas, comenzamos con el instrumento que les agrada. Es bien importante que la actividad les guste y que el instrumento les agrade. Si tú mandas a tu hijo a fuerza a tomar clases de música o lo obligas a estudiar un instrumento que no le agrada, no vas a lograr buenos resultados, no solamente en el nivel de la ejecución correcta del instrumento, sino a nivel personal. Le cortas las alas, lo coartas, lo cohibes, lo vuelves un ser dependiente o temeroso en lugar de una persona independiente, alegre y activa. Ahora, la edad idónea para comenzar a tocar un instrumento a partir de la niñez, digamos en la adolescencia, la primera adultez o ya para adultos mayores, pues yo creo que ahí ya no existe. Si no comenzaste entre los 3 y los 10 años, vamos a decirlo de manera muy estricta, te perdiste de lo que le llaman los expertos una ventana neuronal. Son, vamos a decirlo así, momentos de tu cerebro, lapsos de tiempo que pueden durar semanas, meses o años, en los cuales es un momento idóneo para iniciar ya sea
con el aprendizaje de la escritura, con el aprendizaje del lenguaje, etc. Es el mejor momento. Pero el hecho de que hayas perdido esa ventana, que más o menos se ubica entre los 3 y los 10 años, no significa que no puedas aprender a tocar. Yo he tenido alumnas que inician su aprendizaje del instrumento a los 83 años y lo consiguen. Yo creo que tú tienes menos de 83 años. Y si tienes más, coméntanoslo, porque también nos gustaría saber los avances que consigues. Ahora bien, el hecho de que hayas perdido la ventana neuronal no significa que hayas perdido lo mejor, o que ya no puedas, o que ya no vayas a ser bueno. Hay adolescentes y adultos que comienzan a aprender ya en edades avanzadas y lo logran hacer muy bien. Y además tienes algunas ventajas. Por ejemplo, un adolescente o un adulto comprenden mejor los fundamentos teóricos, mucho mejor que un niño. Puedes organizar mejor tus tiempos, te puedes concentrar durante lapsos más largos de tiempo para ejecutar el instrumento, para estudiarlo. Y esas son ventajas que un niño no tiene. Y algunas desventajas sí existen, ¿no? Por ejemplo, las desventajas posturales. Ya tienes algunos vicios y mañas sobre la manera en que te sientas, en que te mueves, te acomodas. Otra desventaja es que ya no educas tan fácilmente tu oído. En resumen, efectivamente hay una edad idónea para comenzar, que es entre los 3 y los 10 años, según el instrumento, según las capacidades innatas del alumno. Pero no es un impedimento después o antes comenzar con el aprendizaje. Antes hablamos de los 2 años. Si se puede, dependiendo de las características personales, individuales, particulares de cada niño. Después de los 10 años, indudablemente se puede, siempre y cuando tú quieras. La principal limitante es que quieras hacerlo. Si realmente lo quieres hacer, vas a encontrar medios. Si no estás muy convencido de hacerlo, vas a encontrar excusas. Y bueno, eso ha sido todo por el tema de hoy. Me gustaría mucho que en el área de comentarios me dejaras la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a estudiar un instrumento musical? ¿O tu edad ahora que tienes la intención de comenzar? Y bueno, eso ha sido todo. No olvides darle me gusta, suscribirte, comentar, compartir. Y recuerda que la vida no es una competencia. Solo busca ser la mejor versión de ti mismo. Nos vemos la próxima.